Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mientras que en la COP30 de Belém los estados intentan ponerse de acuerdo en los medios que hay que emplear para salvar el planeta, muchos de sus habitantes luchan por no ver sumergidos sus hogares por la marea. Nuestro invitado de hoy, el fotógrafo mexicano César Rodríguez, hace visible en su trabajo ese combate que parece perdido de antemano, como en su libro Montaña Roja. Hola, mi nombre es César Rodríguez, yo soy fotógrafo de Tepic, Nayarit. Mi proyecto se llama Montaña Roja y es sobre la montaña de Guerrero, específicamente en la zona de Cochuapa y los alrededores. La amapola se usa para hacer opio y este opio lo compran los carteles y después lo mandan o lo mandaban a Estados Unidos para droga, ¿no? Para la venta de droga. Pero tuvo un auge en donde costaba mucho el kilo de amapola y después poco a poco empezó a caer. Empezó a caer por muchas razones, pero una de estas fue el fentanilo. Lo que no pudo frenar el gobierno, que es la producción de amapola, lo frenó el fentanilo. El proyecto se enfoca en la relación entre la amapola y la gente que vive ahí, tanto las tradiciones, la cultura, la migración, la economía, la violencia que provoca este cultivo. Muy buenas tardes, César. Bienvenido a Radio Francia Internacional. ¿Qué tal, Jordi? Gracias. Encantado de estar aquí contigo. Montaña Roja fue elegido hace un par de años como uno de los fotolibros favoritos del MoMA, ahí en Nueva York, ¿no? Qué honor, ¿no? ¿Te esperabas que un museo de arte contemporáneo te rindiese homenaje? No, para nada. El proyecto en general no fue pensado como libro al principio, pero terminó siendo un libro y sí fue elegido como uno de los 10 recomendados del MoMA, ¿no? También estuvo seleccionado como primer fotolibro aquí en París Foto hace un par de años. Es cierto que los que trabajan en la recolección de la amapola no saben que es un opiáceo y que se utiliza para hacer heroína, por ejemplo. Hay, creo que de todas las personas, ¿no? Hay muchos que sí saben, pero no quieren saber más allá de lo que ellos producen. Y hay algunas personas, sobre todo las que están más grandes de edad, las personas adultas, ellos sí no saben para qué se utiliza. Ellos lo crecen como un producto normal del campo, lo venden y listo, ¿no? Los campesinos españoles saben perfectamente que cuando una vaca come demasiadas amapolas, a veces se marean, ¿no? Hay que ir con cuidado con esas cosas. Cuéntanos, ¿cómo fuiste acogido por los habitantes de esa comunidad de Guerrero, que es el estado quizás más pobre de México y el más violento? Sí, este estado es muy peligroso, es muy violento. La gente de allá tiene muy pocos recursos. Pero en general yo estuve documentando la zona de la montaña alta, media y baja. Y la mayoría de las personas abrieron sus casas y sus historias completamente conmigo. Creo que no tuve ningún problema. Todos, siempre, desde un principio traté de darles como a lo que iba. Siempre les dije, estoy haciendo un proyecto sobre la amapola y quiero conocer más del proceso, de las tradiciones, de su vida. Y la gente estaba de acuerdo, la gente se abría completamente, ¿no? Además, el negocio de la amapola está en crisis, ¿no? Sí, cuando yo empecé a documentarlo estaba todavía en boom. Muchas personas de ahí lograban sacar a sus hijos de este círculo vicioso de pobreza. Los lograban mandar a la universidad, hacían algún negocio fuera de esto. Pero con los años empecé a ver que la amapola iba cayendo y hasta ahora fui el año pasado y ya no hay nada de amapola, nada. Y lo que dicen que ha ganado terreno es el fentanil. Claro, las drogas de síntesis no hay que cultivarlas, ¿no? Terrible. Permíteme, César, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad mexicana de Tepic. Es cierto que para ti fue un verdadero desafío dedicarte a la fotografía y que habías empezado, pero abriste una chocolatería ahí en Tepic. Sí, pues en mi familia nadie se dedica a las artes. Cuando yo empecé, mi papá es veterinario, mi mamá es psicóloga. Mi mamá siempre me decía, no sé por qué, que debería dedicarme a la fotografía. Así nada más. O sea, no, yo nunca había tomado fotos ni nada y ella me decía esto. Yo estudié administración, no me dediqué a la administración y quise escuchar un poco a mi mamá, pero no sabía cómo entrar al mundo de la fotografía y lo que hice fue, por miedo, abrir una chocolatería. Era la primera y la única en Tepic
y duré 5 años con ella, pero era simplemente el miedo que no sabía cómo entrar a la fotografía. Difícil, ¿eh? Pero, ¿cuál fue el desencadenante para que al final, después de 5 años, dejaras la chocolatería? Creo que estaba cansado de estar en el negocio desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Creo que mi personalidad, a mí me gusta mucho salir, viajar, conocer gente. Y bueno, aunque ahí conoces mucha gente por los clientes, pero no es lo mismo que salir y estar viajando, ¿no? Y decidí cerrarla un 15 de febrero, que el 14 pues es Día del Amor y la Amistad en México. La cierro el 15 y me aviento al vacío completamente sin saber qué va a pasar, ¿no? Después. No, no fue un premio que te dieron por una fotografía que... Cierto, sí. Cuando estaba en la chocolatería, un amigo me mandó algunos links para concursos. Metí de algunos trabajos que yo había hecho, pero sin saber nada. Había ido a documentar algunas tradiciones en Tepic. Y algunas de estas fotos salieron ganadoras, salieron reconocidas. Y como que esto me animó un poquito más, ¿no? Por supuesto. Em, Estas historias ocurren, tus historias que cuentas ocurren muy cerca de Tepic, en las plantaciones de tabaco, por ejemplo, en las que migrantes de origen indígena trabajan en condiciones verdaderamente inhumanas, ¿no? ¿Conocías esas historias antes de fotografiarlas? No, no las conocía. Este fue mi primer proyecto. El proyecto se llama Hoja Dorada y documenta las condiciones de vida, también las tradiciones y las creencias de la etnia de los Wixárikas, que es en Nayarit, que están concentrados ahí, sobre todo. Pero no conocía para nada. Fue simple curiosidad. Fui a estas plantaciones, estacionaba mi carro y me iba caminando y a hablar con gente. No tienen médico, por supuesto, duermen al raso. ¿Cómo es posible eso en pleno siglo XXI? Sí, es una situación muy triste cuando vas y hablas con las personas y ves cómo trabajan y viven en las mismas plantaciones. No hay médicos, viven en el piso, en las mismas plantaciones, en las mismas parcelas de tabaco. Hacen algunas, cuando yo estaba ahí documentando sus casas, eran plásticos que ellos conseguían por ahí, bolsas de plásticos con palos de madera, como camping, algo de campamento, pero bueno, era su casa por 6 meses, ¿no? Y están ahí a la intemperie, a riesgo de cualquier animal, de cualquier insecto, de picaduras y todo. Además, se emplean muchos pesticidas, imagino, en el cultivo de tabaco. Eso tampoco no es sano, ¿no? Para ellos. No, claro, ellos como trabajan y viven ahí, están siempre en contacto con estas pesticidas, las plantas, y además no tienen tampoco un lugar para bañarse, para quitarse todo eso. Donde se bañan son canales de río que están, yo creo que igual o más contaminados. Toman agua del mismo canal algunas personas y bueno, empiezan con muchos problemas de la piel, infecciones, del estómago. Y sí, no hay médicos, ¿no? Es muy triste lo que viven estas personas. Además de fotografiarlos, has entrevistado a esa gente para la confección de una obra multimedia, ¿no? Es importante también dejar testimonios orales, ¿no? Sí, sí, exactamente. Creo que mucho de mis proyectos personales, de mi trabajo, yo lo acompaño con video y con entrevistas, con texto también. Creo que todo esto hace que el proyecto se enriquezca más. Y a estas personas las entrevisté, ellos me contaban todo lo que pasaba, cómo vivían, cómo sufrían, cómo sobrevivían a todo esto. Y bueno, se hizo un cortometraje también de Montaña Roja, un cortometraje de Hoja Dorada, con los testimonios de estas personas, ¿no? Y imagino que este trabajo, Hoja Dorada, no era del gusto de la compañía de tabacos, ¿no? Que era la British, creo, British Tobacco. Sí, exactamente. Estas personas trabajan para productores. Los jornaleros trabajan para productores. Y a estos productores le compran el tabaco British American Tobacco y Philip Morris International y creo que otra mexicana que no recuerdo el nombre. Pero lo que dicen las empresas es que pues nosotros compramos el tabaco de los productores. No sabemos qué pasa más allá. Y los productores son los que contratan a niños para trabajar, contratan a gente grande y son los que dan esta situación de trabajo, ¿no? No nosotros las Es empresas. muy cómodo para las empresas, ¿no? Claro, La sí. subcontratación terrible, ¿no? Con tu libro Hoja Dorada triunfabas también en los encuentros fotográficos de Arles el año pasado, ¿no? Sí, estuvo seleccionado también como finalista para Arles, también para París Foto el año pasado, sí.
Pero, César, volvamos a la presentación de esta tarde, de este miércoles en el Instituto Cultural de México, de tu libro Cuando hay luna llena, la marea sube. A primera vista el título parece una evidencia, ¿no? Si no fuera por el cambio climático, ¿cómo surge la idea de hablar de esa subida de las aguas? Sí, esta idea fue un poco el conjunto de varias cosas. Yo estaba muy saturado estoy trabajando en proyectos sobre violencia en México, estaba muy saturado de este tipo de violencia, de asesinatos, desapariciones, todo esto, ¿no? Bueno, es un clásico en México, la hoja roja, ¿no? Sí, En la sí, prensa. sí, estaba muy saturado y me encargaron, la Cruz Roja de Noruega me encargó un trabajo sobre cambio climático en la zona de Tabasco, que es en el Golfo de México, en México, para documentar estas comunidades que estaban siendo afectadas por la erosión marina. Entonces yo hice este trabajo por alrededor de 7 días, pero me interesó más, me interesó meterme más en el tema y estuve investigando y estas comunidades en el 2030, 2040, las proyecciones son que van a perder un territorio de aproximadamente un 30% de tierra debido al mar, ¿no? Entonces me decidí irme de lleno también en este proyecto y estoy documentando varias zonas de erosión marina en México, no solo Tabasco, Veracruz, Nayarit, Quintana Roo, Tabasco y otras zonas más, ¿no? He visto un pequeño vídeo en el que vemos a un hombre caminando por el mar. ¿Cómo salió esa imagen? Sí, esta imagen es muy, no sé, creo que fue una de las imágenes que a mí me detonaron para seguir. La persona esta está caminando en un antiguo rompeolas. Se supone que este rompeolas tenía aproximadamente entre 7 y 10 metros de altura. Dios santo. Y en esta imagen se ve él caminando, como dices tú, sobre el agua, ¿no? Es una imagen crística, ¿no? Es el nuevo Cristo. Exactamente. Y yo lo estaba viendo que iba nadando para allá, se subía y, bueno, lo estuve como esperando a que pasara esta imagen. Y cuando pasó, pues tomé las fotos y listo. No fue un momento rápido, pero a mí se me quedó muy grabada esta imagen. Desde el punto de vista técnico, es cierto que para este trabajo has utilizado cámaras defectuosas, con película, no sé si defectuosa también quizás. Es una manera de defender la imperfección, algo que no tiene ni la imagen digital, ni la IA, por supuesto. Sí, creo que es también algo, porque tienes algo tangible, es análogo, entonces es digital, tienes el negativo, pero también la cámara es una cámara muy chica, se les llama point and shoot, que es como muy básicas, simplemente la prendes, disparas y listo, no tienes que enfocar, no tienes que medir la luz. En mis otros trabajos era muy cuidado con todas estas cosas y en esta quería experimentar. Y la cámara tiene muchas entradas de luz, tiene fallas, como tú dices, pero que al final le dan al proyecto es una analogía, porque el negativo sale con imperfecciones y con cosas blancas en el paisaje que desaparecen, ¿no? Entonces yo estoy tomando esto como el paisaje en la vida real está desapareciendo por la erosión. Hay pueblos que se han desaparecido en un año completamente. Y entonces estoy tomando fotos y la imagen también está desaparecida, Desapareciendo. ¿no? Terrible, Entonces ¿no? es un poco los dos están, sí, desapareciendo. Al mismo tiempo, ser humano es ser imperfecto, ¿no? Me consuela que pronto vaya a ser una virtud ser imperfecto, equivocarse, ¿no? Sí, Pues la inteligencia artificial no se equivoca. sí, sí, creo que eso es algo muy cierto, ¿no? El tener imperfecciones es válido, es atractivo, creo. Y, y también es una sensación muy, no sé, táctil, muy orgánica, que puedes sacar con el analógico. Y sí, bueno, la imagen artificial es completamente diferente, ¿no? Seguro que no es la primera vez que vienes a París. Te has traído tu cámara, imagino. París es fotogénica para un fotógrafo como tú. Sí, es muy fotogénica, pero creo que cuando viajo así, mi mente no busca imágenes. Aunque todo el tiempo estoy pensando en encuadres, mi ojo funciona como encuadre, 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 pero no estoy buscando tomar fotos. Como estoy un poco dedicándome más a promocionar el libro, a hablar con gente, a conocer más personas. Pero sí, camino y veo fotos y fotos y fotos, ¿no? Y venir a Radio Francia Internacional.
Te agradecemos que hayas hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros en un día tan complicado como es para hoy. En fin, pues ya lo saben, cuando hay luna llena, la marea sube, libro del fotógrafo mexicano César Rodríguez, se presenta este miércoles aquí en París, en el Instituto Cultural de México. Muchísimas gracias, César. Mucho éxito Muchas con este gracias. libro. Sí puedo agradecer a la editorial Por Kawaii, favor. también al productor Román, que él me ayudó mucho en esta producción, a la producción de Dálmata, y bueno, a todas las personas que se abrieron y que les gustó estas fotos, que totalmente compartieron sus ideas, ¿no? ¿La editorial es francesa o mexicana? La editorial es peruana, pero con impresión en México. Perfecto. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Stephen Hesley, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros oyentes, perdón, telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y una red también que se llama TAL, TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.